Y ya está con nosotros el flamante ministro de Relaciones Exteriores, Javier González Olaechea, que viene a contarnos sobre los retos y los logros de su, hasta ahora, corta gestión, pero bastante importante. Buenas noches, ¿cómo está? Gracias por venir aquí, a Cuarto Poder en primer lugar. Empecemos directamente con lo que ha logrado usted en estas reuniones de APEC. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Sol. Los logros son del Perú, encabezados y liderados por la Presidenta Constitucional de la República. Básicamente concurrimos a APEC, esta reunión global que reúne a las 21 economías más importantes del Asia, aproximadamente que concentra el 62% del PBI global y el 48% del comercio mundial. Y tras lograr también la Cancillería, el Ministerio de Comercio, la cesión, la entrega formal de APEC, porque el Perú recibe como país anfitrión todo el año 2024, que son más de 130 reuniones a lo largo y que terminan en octubre, un gran compromiso. La Presidenta Constitucional tuvo 7 reuniones bilaterales con jefes de gobierno, con sus pares, lo cual es un récord histórico. Cualquiera puede mirar en APEC 7. En el caso de la presidenta, sí. Boluarte es especialmente importante porque en los últimos viajes, digamos que la impresión que había dejado no había sido precisamente buena. Incluso la renuncia del anterior canciller se debió a un supuesto encuentro bilateral que nunca se produjo. Ahora sí lograron 7 reuniones, entre ellas una con el líder chino Xi Jinping. ¿Por qué? ¿Le puede explicar a nuestro público por qué es importante, por ejemplo, esta reunión? Bueno, en primer lugar, por la trascendencia e importancia de China, que es un socio estratégico comercial del Perú muy importante. La reunión fue realmente espectacular, una reunión de 40 o 35 minutos, sin precedentes, con todos los equipos de trabajo donde se abordaron temas muy puntuales y a quien la Presidenta de la República invitó a visitar oficialmente, además de concurrir a APEC próximo año como en una visita de Estado y también a promover las inversiones chinas en el Perú, como así lo he hecho con todos los jefes de gobierno, con sus pares, en estas 7 reuniones bilaterales que, como digo, no tienen precedente y que cada una tuvieron, permíteme, Sol, tuvieron una agenda específica, una a una, en donde lo común era invitar a sus países a invertir en el país, en el Perú, explicar claramente que hay una garantía constitucional y legal respecto a la promoción y el tratamiento de las inversiones extranjeras en igualdad de condiciones que la inversión nacional, ratificando además que hay una estabilidad macroeconómica con un Banco Central independiente o autónomo, con una muy baja inflación y que pone por el lugar geográfico, este ha sido el mensaje de la Presidenta en todos los encuentros, también con los líderes empresariales y también con los encuentros en donde se ha hecho énfasis respecto al rol de la mujer y al poder de la mujer en liderando economías, empresas, familiares y demás. De manera que no solamente ha habido encuentros bilaterales, sino también con inversionistas. Por ejemplo, en la reunión con inversionistas fueron más de 200 empresarios exclusivamente al encuentro de la Presidenta de la República. Esto significa en la práctica no solamente un reconocimiento de el Perú como un país atractivo, sino que además que se trata al extranjero, al inversionista y obviamente a quienes concurran durante todo el año al Perú, como un país hospitalario, como un país que sabe además respetar su palabra. Ahora, bueno, eso es un tema de otros ministros, pero en realidad más allá de los discursos y de las promesas se va a enfrentar el problema de encontrarse un Perú que no está precisamente en el mejor de sus momentos. Es un país que está en recesión, es un país con un terrible problema de inseguridad ciudadana, es un país donde faltan muchos servicios, mucha atención. ¿Cómo hace la Cancillería para manejar esta discrepancia, digamos, entre el discurso, que nos encanta, y la realidad, que no es tan
óptima, digamos, La ¿no? Cancillería, permíteme, Sol, no maneja discursos. La Cancillería tiene que salvaguardar los intereses permanentes del Perú, en concordancia con las necesidades y las urgencias nacionales. Entonces, proyecta y ejecuta lo que la Presidenta decide como política exterior, porque ella es la que lo comanda y el canciller la asiste en función de las necesidades de la realidad. Justamente en estas reuniones se ha hecho énfasis y se ha precisado una por una en cuáles son los sectores, de acuerdo al perfil de los países con los cuales nos hemos encontrado, uno a uno los sectores donde tenemos mayores oportunidades y necesidades, de manera que mirando hacia el futuro es lo que hemos sembrado y encaminando a acuerdos que se van a suscribir a partir del próximo año, conforme también cada país tiene sus tiempos. Por ejemplo, y en estas reuniones, por ejemplo, se aborda lo que uno de nuestros mayores problemas, digamos, nuestros mayores problemas son el tema económico, pero también es el tema de la seguridad que está vinculado al tema económico. O en APEC no hay ninguna forma de conseguir colaboración de estas economías que pueden tener interés en nosotros, pero que también necesitan que seamos seguros. APEC es un foro económico, pero evidentemente uno no puede divorciar la realidad económica de la realidad política. Es decir, el mundo está interconectado. Han habido oportunidades en estos encuentros bilaterales de la Presidenta y otros para enfatizar cuáles son nuestras necesidades y, por ejemplo, cooperación técnica. Entonces, en cada uno de ellos, y por el espacio creo que me comentaste, no va a haber oportunidad de desarrollar, en cada una de ellas se ha hecho énfasis en las necesidades. Se ha mencionado y se ha tratado específicamente el tema del narcotráfico, el tema de la delincuencia, el tema de la seguridad. Hemos pedido... ¿Y se ha obtenido, por ejemplo, algún tipo de acuerdo o de promesa de ayuda? Porque acá lo que se necesita es estrategia y por lo tanto se necesita experiencia de países que puedan tener una historia de éxito en esto. ¿Se ha conseguido alguna cosa concreta? Bueno, en el campo mejor dicho, en las reuniones bilaterales de la Presidenta ha habido compromisos de evaluar las propuestas peruanas. En mi caso, cuando yo tuve el encuentro bilateral con el secretario de Estado americano Blinken, que en vez de 12 minutos duró 42 minutos, yo le hice unos planteamientos específicos respecto a los intereses del país. Y puedo decirlo. Ese encuentro bilateral es otro de los que se considera de los más importantes, el de Xi Jinping con la Presidenta y el de Antony Blinken con usted. ¿Cuál es el logro principal de este encuentro con Antony Blinken? Bueno, yo, así como ellos tienen una agenda bilateral, primero le reafirmé lo que es muy importante, que nosotros como país, digamos, aliado estratégico, compartimos los mismos valores que los Estados Unidos. Es decir, la defensa de la libertad, la defensa de la democracia y todo lo que ello implica. En ese contexto, le dije que el Perú tenía enormes retos y necesidades para afrontar en materia de seguridad interna. Y concretamente se le planteó una cooperación. Sabiendo que el Plan Colombia no había llegado, digamos, a las expectativas de los Estados Unidos, yo le dije al secretario de Estado, señor Blinken, ¿por qué no sustituimos, por qué no nos ofrece una oportunidad? Porque el Perú necesita satélites, necesita, bueno, un equipamiento, porque la mitad de los delitos transfronterizos, o del mapa del delito, son delitos transfronterizos. Y entonces, así ¿Se está como concentrando sobre todo en narcotráfico? No. En todos los que son los, digamos, los delitos transfronterizos, en todos los kilómetros de frontera, o sea, un plan Perú, llamaría, ¿no? Así como hubo un plan Colombia, que más o menos abarcó 3.000 millones de dólares. Claro, pero por eso Perú. le pregunto muy concretamente, Plan Colombia no suena a narcotráfico, por eso No, nuestros problemas de seguridad exceden el tema del narcotráfico. Justamente, en el encuentro bilateral yo le hablé de un plan Perú, de la posibilidad con una amplia gama de colaboración. Después, y la gente a veces no entiende la razón de los almuerzos o de las cenas, en la cena que ofrecía el secretario de Estado a los cancilleres, bueno, estuve sentado en la mesa principal, correspondía porque el Perú, no por Javier González Chávez ni por la República del Perú, sino que el Perú recibe de los Estados Unidos, y tuve la oportunidad, estuve sentado con él, la canciller de Canadá
la secretaria ejecutiva de APEC y la alcalde, la mayor de San Francisco. Ahí pude hablar de una manera mucho más directa, mucho más, digamos, distendida, y le hice planteamientos muy puntuales sobre nuestras necesidades. Bueno, entonces, lamentablemente tenemos que pasar al siguiente tema por una cuestión de tiempos. Le va a tocar a usted preparar toda la reunión de APEC, porque el Perú es el anfitrión para el próximo año. Y esto es mucho más que una reunión. Se supone que son una serie de reuniones y se dan eventos todo el año. Y estaba leyendo que la idea detrás de este foro es mejorar la vida y el bienestar de la población a través de la mejora de las relaciones comerciales. ¿Cree sinceramente que el hecho de que el Perú tenga este reto para el próximo año va a convertirse en una mejora sustancial en la vida y las condiciones de los peruanos? No creo, estoy convencido, porque los hechos lo demuestran. Tras cada... Esta es la tercera vez creado el mecanismo 1989 que el Perú recibe a APEC. O sea, es un enorme reto. O sea, ha sido privilegiado el Perú porque son 21 economías, nacieron 12 economías, 21 que se le vuelve, esto fue el 2016, con lo cual ratifica, y fue un poco la sustentación en el Congreso del viaje de la señora Presidente, ratifica que el Perú es un país estable y está a la altura del reto. Ahora, que el reto es mayor, claro que es mayor, porque la situación del mundo ha cambiado, inclusive para darle seguridad a todos los líderes, a los cuales se les ha invitado oficialmente, a varios de ellos, de realizar antes o después de APEC, a realizar visitas de Estado para suscribir mayores acuerdos de cooperación. Es también un reto para la ciudad de Lima, pero también lo mencionó la señora Presidente, que Cusco va a recibir Valle del Urubamba, Arequipa, Piura, Pucallpa y Trujillo. Vale decir, va a ser un APEC descentralizado. Un enorme reto darles todas las condiciones. Para que conozcan todo el Perú y además porque claro, esto genera un gran despliegue de fondos, tanto de los extranjeros como del Tesoro Público. Y se va a tener que invertir en estos lugares para... Pero siempre se recupera, siempre se recupera. Lo que a mí me han demostrado con cifras es que los países anfitriones, por el hecho de recibir, lo que invierten se recupera. Yo no puedo dejar de hacerle una pregunta que tiene que ver con su entusiasmo. Ahora, lo veo sumamente entusiasmado, ha tenido un buen logro, es reconocido por muchas personas al organizar este viaje. Es logro del país. Bueno, el país ha tenido con su gestión un buen logro en esta presentación de la señora Presidenta, que no estaba quedando muy bien en los otros viajes. Pero al ver su entusiasmo no puedo dejar de preguntarle por el tema del cambio. Yo encontré que en alguna de sus columnas o entrevistas había dicho usted: en política lo que aprecia la gente es la coherencia. Se refería en ese momento a la alianza de Verónica Mendoza con el señor Cerrón. Usted ha escrito en el pasado cosas muy duras sobre la presidenta Dina Boluarte, también sobre la CID. Ha tenido posiciones muy controversiales. Por ejemplo, usted sostuvo que había habido un fraude en las elecciones en las que la señora Boluarte fue elegida como vicepresidenta. ¿Cómo ha conciliado todo esto con su aceptación del cargo ahora? Una cosa es la opinión de un ciudadano, en este caso Javier González Echea, y otra cosa es la opinión del canciller de la República. Si a mí un gobierno de sucesión constitucional en un momento de, vamos a decir, de grandes necesidades, me ofrece la oportunidad de servir al país a través de un gobierno constitucional reconocido por todas las autoridades nacionales competentes, va a decir Tribunal Constitucional, hasta por la propia OEA, yo no puedo, sabiendo perfectamente el gobierno a quién convocaba, porque fue el presidente del Consejo de Ministros que me hizo la invitación, y después conversando con la señora, conforme a la Constitución, después conversando con el presidente de la República, yo dije, bueno, yo he hecho críticas, si me ofrecen la oportunidad de aportar al país con lo que yo puedo hacer, con mis competencias, arriesgando también, obviamente, que puedan
salir preguntas como las que tú con todo derecho me formulas, yo no puedo decirle que no a la Presidenta de la República y a mi país. Evidentemente hay un riesgo, lo he asumido, hay un costo, lo he asumido, pero yo miro hacia adelante. ¿Qué es lo que necesita mi país? ¿Qué es lo que estoy en condiciones de aportar como Canciller de la República al servicio de un mandato constitucional y al servicio, sobre todo, de la mayoría de los ciudadanos, que lo que esperan es que fluyan las inversiones, se invierta más que se cree en las condiciones del país, porque finalmente hay, no se puede negar, una suerte de reorientación, de relanzamiento de la política exterior con un nuevo ministro que tiene una forma de pensar, que mira hacia el futuro y que cree firmemente, porque el hecho que la Presidenta lo haya dicho con toda claridad frente a todos los mandatarios, que el Perú apuesta por la inversión extranjera, apuesta por aumentar los flujos comerciales, apuesta por, no lo ha dicho, pero es implícito, por la economía de mercado y además ha ratificado las bonanzas de la estabilidad económica, que es un reconocimiento al papel del Banco Central y además mencionando que el Perú además es el país de más baja inflación. A pesar de todo, bueno, acepto. Esa es la realidad. Eso es lo que yo le ofrecí al Congreso de la República. Va a decir, solamente asegurarle que iba a estar en el lugar que le correspondía. La transmisión del presidente Biden a la Presidenta de la República y lo demás se fue logrando en el camino con trabajo en equipo. Con el apoyo del MINCETUR, con el apoyo de la gente de la PCM, con el apoyo de la Cancillería, a la que yo aprecio y tengo en mi corazón, liderado por la Presidenta de la República. Eso es lo que se ha logrado hasta la fecha. El próximo año hay que ser los mejores anfitriones. La valla es muy alta, pero estamos en condiciones de ofrecer que vamos a dar lo mejor de nosotros. Muchísimas gracias, señor Canciller, por haber estado aquí esta noche con nosotros. Le deseamos la mejor de las suertes, que es la suerte de nuestro país. Ojalá que vengan buenas inversiones de empresas honestas y que nos ayuden con el tema de la seguridad ciudadana.